Bueno, en el soporte de cera, para poder hacer un buen registro, influían la temperatura y la humedad. Esto tiene que ver justamente con la torta de cera que se usaba para hacer los discos, o en este caso los cilindros de cera. El cilindro de cera específicamente debe estar a cierta temperatura como para poder hacer un registro y que haya un buen trazo de surco. Si hace mucho frío, la cera está dura y es muy difícil hacer un trazo de surco contundente. Así que se solía calentar un poco la cera con lámparas Edison antes de arrancar los registros de grabación. Aquí nosotros usamos un motor eléctrico para grabar en vez de darle cuerda, porque para hacer este tipo de grabaciones probablemente la cuerda se estuviese terminando a la mitad o nos hubiésemos olvidado de remontarla al principio, y esa es otro factor más, otra variable más para tener en cuenta al momento de hacer el registro. Hubiésemos desechado más grabaciones. Así que era todo un trabajo artesanal y llevaba mucho tiempo hacer un buen registro. Bueno, en la época de Gardel se grababa, aquí él grababa en el estudio del Disco Nacional Odeón. ¿Y cómo era la grabación? Exactamente, con una bocina fonocaptora, en el mejor de los casos 2 o 3 bocinas, y los músicos se tenían que acomodar frente a las cornetas tal como lo hicimos acá. Por lo general tenían que estar todos apilados frente a la bocina. En algunos casos, si se iba a grabar una orquesta, se ponían todos muy al frente y se colgaban del techo las partituras para que estuvieran muy cerca de la bocina. Los instrumentos de cuerda, como el violín y otros instrumentos de cuerda, Stroh, un inventor, le agregó una bocina para amplificar el sonido para hacer este tipo de registros. Así que lo que yo llamo ecualización física. Esto es que el fonografista, cuando escuchaba el registro antes de comenzar a grabar, cuando escuchaba lo que entraba por la corneta, iba acomodando a las voces, o si el cantante tenía una parte donde hacía un solo muy potente, lo retiraba, lo agarraba de la solapa y lo retiraba un poco de la corneta para que no saturara la grabación. Así que todo esto es una época donde hay una ecualización física que también en los primeros años de la grabación eléctrica va a seguir siendo exactamente lo mismo. O sea, no había un ecualizador, había un solo micrófono y en el caso de Gardel, él se acercaba o se alejaba del micrófono según le indicaban o él intuía. Y lo mismo se hacía con los guitarristas, ¿no? La presencia de los guitarristas tiene que ver con la distancia que guardaban del micrófono, o sea que era ecualización física. Bueno, yo creo que Gardel siempre quiso estar rodeado de los mejores en toda su carrera y en todo ámbito, ¿no? Y con los guitarristas no fue distinto. José Ricardo ingresa a acompañar a lo que era en ese momento el dúo Gardel-Razzano en el 1917, empieza a grabar, pero hay registro de que ya formaba parte del conjunto un año y medio antes, aproximadamente promediando el 1915. José Ricardo yo le adjudico, o me gusta pensarlo de esa manera, como un eslabón entre los géneros folclóricos criollos y el tango, porque hay muchos recursos que él utiliza que son de la música folclórica argentina y los utiliza para acompañar el tango, para acompañarlo a Gardel. En Mi Noche Triste están muy claros los bordoneos, están muy claros los rellenos que utiliza y están muy claros los unísonos que trata de llevarlo hacia ese terreno de lo criollo. Los autores citan un apodo que tenía y que era el guitarrista del pulgar potente. Una de las tantas cualidades de Ricardo
era su seguridad para tocar, su firmeza y su sonido, y las grabaciones a las que tenemos acceso así lo demuestran. Un sonido profundo, estridente en las bordonas, un sonido muy presente, pero con muchísima seguridad y muchísima expresión para lo que, comparándolo con otros guitarristas de la época, ¿verdad? No ves que me muero con tu ausencia, porque yo soy todo corazón.